Bueno, ya está grabando. Buenos días para todos. Que tengan un bonito día, lleno de bendiciones. Vamos a arrancar con física. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya está compartiendo mi pantalla. Voy aquí a mostrarles el archivo de hoy. Okay, ahora sí, listo. Entonces dice, entonces yo les estaba comentando que el día de hoy vamos a seguir hablando de la termodinámica y vamos a entrar a hablar de la dilatación térmica. Entonces aquí yo tengo un diagrama que explica la termodinámica y uno de los efectos del calor en las cosas. Pero antes de hablar de la dilatación, qué es la dilatación lineal y cómo se halla, les voy a mostrar este diagrama que les tengo acá sobre la termodinámica. Entonces, la termodinámica tiene tres características generales: los procesos, las propiedades y los principios. Entonces, los procesos son son aquellos procesos que tienen eh, los cambios térmicos, todos esos cambios de la materia eh, que tienen por medio de la, digamos, del intercambio de calor, sea frío o caliente, y por aquello tiene varios procesos. Entonces tiene un proceso rápido, que es desequilibrado, un proceso lento y un proceso reversible. Entonces, un proceso rápido de termodinámica, un ejemplo puede ser cuando uno calienta algo en el microondas. Ese proceso es un proceso rápido, un proceso rápido. Un proceso lento puede ser la fotosíntesis. Entra el rayo del sol a la planta, la hoja absorbe esta energía, la procesa, la convierte en oxígeno y alimento. Ese proceso es un proceso lento, proceso lento. Y un proceso reversible es cuando tenemos, digamos, ejemplo puede ser cuando calentamos agua, que podemos pasar el agua a gas, el gas a líquido, el líquido a sólido, y esos procesos pueden ser procesos reversibles, procesos reversibles. Otro ejemplo de un proceso rápido puede ser el efecto invernadero, cuando ponen con plástico y encierran las plantas con plástico, lo hacen es para acelerar ese proceso, para que sea más rápido. Por eso uno ve, cuando ve de viaje, ve como huertas encerradas así en plástico, con plantas, con, con flores, ¿sí? Es para acelerar el proceso, para que el proceso no sea lento, sino que el proceso sea rápido. Entonces, esos son como los procesos. Van de la mano, muy de la mano con las propiedades y los estados de la materia. Las propiedades ya las estuvimos tocando en la próxima clase. Hablamos de que habían ciertas propiedades, unas propiedades que pueden ser efecto de una mezcla, otras propiedades pueden ser que sean unas sustancias puras y otras pueden ser los gases ideales que ya los explicaba la clase pasada. Entonces, un ejemplo de la mezcla puede ser cuando uno calienta el agua, echa gelatina, lo revuelve y la gelatina queda caliente. Entonces, esa mezcla y después por un proceso lento se solidifica y queda gelatinoso. Entonces, eso es un proceso, una propiedad
de la mezcla. Podría ser un ejemplo de mezcla. Una sustancia pura eh, de la termodinámica puede ser el calor ambiental, la temperatura ambiente. Dependiendo del sitio donde uno esté, la temperatura, esta sustancia pura de la termodinámica, va a ser distinta. Si usted está en Bogotá, va a sentir frío, va a estar en Melgar, va a sentir calorcito, caliente. Entonces, estas temperaturas son sustancias puras. Y el gas ideal, ya lo hablábamos, un ejemplo es el oxígeno, el nitrógeno, que son gases que no se pueden palpar, que su peso molecular es demasiado bajo, tiende a cero, y esos son como los gases ideales, ¿no? Y los principios de la termodinámica hay tres principios, unos se pueden derivar de otros. Uno puede ser cuando hay, digamos, cambio de temperatura, pero la masa se conserva. Ejemplo puede ser el cuerpo humano. Cuando viaja usted de aquí a Melgar, de Bogotá a Melgar, usted siente ese cambio de temperatura, ese cambio de presión, pero la masa no cambia. La masa sigue siendo intacta, se conserva la masa. A partir de esa conservación de la masa pueden existir los tres estados, el cambio de estado, un flujo constante o un flujo no permanente. Entonces, un flujo no permanente puede ser el oxígeno, un cambio de estado puede ser cuando se calienta el agua, y un flujo constante es, digamos, la temperatura ambiente de una ciudad, siempre va a ser la misma, va a ser constante, va a estar constante. Entonces, eso hace parte de los principios. Hay una ley, que es la primera ley de la termodinámica, que habla sobre la energía, el trabajo y el calor. Esta primera ley es lo que he venido hablando la clase pasada y la continuación del tema que vamos a hablar hoy, que es la dilatación de la materia. ¿A qué se refiere esa dilatación de la materia? Que hay una energía, que esa energía se convierte en trabajo y que eso es por medio del calor. Recuerden que el calor puede ser cuando aumenta el calor o cuando se disminuye mucho el calor. Es decir, cuando es bajo cero, demasiado bajo cero, o cuando es demasiado alto, ¿no? Entonces, eso es el calor, ¿no? Bajas temperaturas, altas temperaturas. Y la segunda ley la vamos a ver más adelante, que es la ley de la entropía. Entonces, esa no la vamos a tocar todavía, pero porque es la que vamos a ver un poco más adelante. Creo que va a entrar alguien, por ahí escuché que alguien entró, sí. Démosle admisión, listo. Entonces, estos son como los aspectos generales, las características generales de la termodinámica. Entonces, resulta y acontece que en la termodinámica existe algo que se llama la energía térmica. La energía térmica va muy de la mano de la energía interna. Entonces, la energía interna es la capacidad molecular que tiene la materia dentro de sí. Entonces, lo podemos ver de la mano con la energía, como una energía potencial, una energía potencial. Es una energía que puede ser explotada, Y la energía térmica, ya es esa energía en cambio, en un sistema. Es decir, es ese cambio a partir de la alta temperatura o de la baja temperatura, existen esos cambios de la materia, y esos cambios de la materia hay interacción, es decir, está el objeto, digamos el hielo, si se le pone calor, el calor va a pasarle calor al hielo, y ese hielo recibe esos átomos, empieza a acelerarse, y por eso es que puede cambiar de sólido a líquido. Entonces, esa energía en proceso, en movimiento, cuando se convierte
en energía cinética, la llamamos energía térmica. Entonces, existen dos procesos de energía térmica. Un proceso se llama la sublimación progresiva, que es la volatización, y la otra es la sublimación regresiva. La sublimación progresiva es cuando empieza a aumentar la temperatura progresivamente. Es cuando hay aumento de temperatura. Hay aumento de temperatura. Hay aumento de temperatura. Entonces, cuando yo hablo de sublimación progresiva, es cuando la volatización, es decir, cuando aumenta la velocidad de las moléculas. Aumenta la velocidad de las moléculas de la materia. Y va a tener un proceso de sólido a líquido que se llama fusión. Cuando se habla de ese proceso de fusión, es cuando hay intercambio, hay movimiento, intercambio entre las moléculas. Y cuando hay intercambio de las moléculas se produce energía cinética. Y al producir esa energía cinética, ese proceso se llama fusión. Y por eso es que el cambio de la materia se produce y puede cambiar de estado sólido a estado líquido. Si se sigue aumentando esta temperatura progresiva, es decir, cuando ponemos el líquido a calentar y lo seguimos calentando. Entonces, ejemplo, tenemos la olla, ponemos el hielo, empezamos a calentar. Las moléculas empiezan a moverse. Estas moléculas empiezan a tener un intercambio. Al haber intercambio hay movimiento y como hay movimiento hay energía cinética. En este movimiento, en este intercambio, se hace algo que se llama la fusión. Y cuando se habla fusión es porque está aumentando la temperatura. Entonces, como está aumentando la temperatura, pasó a líquido. Si seguimos con esa sublimación progresiva, es decir, continuamos con la temperatura, calentando la olla con el líquido, porque ya pasó de sólido a líquido, este líquido va a seguir calentándose y este líquido va a producir un proceso que se llama un proceso de vaporización, que es cuando empieza a hervir el agua y empieza a salir vapor del agua y ese vapor se empieza a condensar y a poner en las paredes de la olla, y ese proceso se llama proceso de vaporización y es cuando el líquido pasa a ser gaseoso. Entonces, todo ese proceso se llama sublimación progresiva. El proceso contrario a la sublimación progresiva se llama la sublimación regresiva, que es cuando ya no se aumenta la velocidad de los átomos, ya no se aumenta esa velocidad de los átomos, sino que se disminuye la velocidad de los átomos. Y este intercambio de moléculas se va a poner mucho más lenta, y la energía cinética va a empezar a convertirse en energía potencial. Y ese proceso de cuando tenemos un gas y empezamos digamos, a enfriar este proceso se llama condensación, para poder pasar de gas a líquido. Si continuamos esta temperatura baja del líquido, este líquido va a tener un proceso donde las moléculas ya no van a tener ese poco intercambio, sino que ya van a pasar a tener una velocidad cero, Y este proceso se llama solidificación. Solidificación, que es cuando tenemos el líquido y seguimos bajando la temperatura para convertirlo a estado sólido. Y todo este proceso se llama energía térmica. Entonces, la energía térmica es la energía de todas las partículas que conforman un cuerpo. La oscilación de la temperatura en el cuerpo es señal de aumento, es decir, calentar, que sería el proceso de sublimación progresiva. O sea, cuando empezamos a aumentar la temperatura. O cuando empezamos a disminuir esta temperatura, la llamamos enfriar, que es lo que yo les decía, convertir esta energía cinética en energía potencial,
que también es llamada como la energía interna de la materia. Entonces, la energía térmica puede ser adquirida a través de diferentes medios. La naturaleza o el sol, que sería la temperatura ambiente. Las reacciones exotérmicas. Un ejemplo de una reacción exotérmica es cuando producimos un chispazo en el motor de un carro y el motor empieza a funcionar, empieza a moverse y se empieza a calentar. Y al calentar empieza a calentar el combustible y ese combustible empieza a aumentar la temperatura y empieza a generar energía. Y esta energía es la que se utiliza para que el carro se pueda mover. Entonces, esas son las reacciones exotérmicas. Una reacción nuclear es cuando hablamos ya de la fusión y de la fisión. La fisión es cuando se separan las moléculas y la fusión es cuando se unen las moléculas. Entonces, un ejemplo de fusión puede ser el Big Bang. Entonces, dicen que el Big Bang es una expresión de fisión porque había una molécula, un átomo primario, y este átomo empezó a condensar tanta energía potencial que no aguantó más y esa presión explotó y las partículas empezaron a expandir en el universo. Por eso dicen que el universo está en expansión, porque es un proceso de fisión. Más bien, la bomba atómica en Japón, esa bomba atómica es una bomba de fusión. Es decir, fusionaron átomos y las cargaron. Cargaron esos átomos de energía potencial. Y cuando soltaron esos átomos y golpearon esos átomos a la Tierra, esos átomos, como estaban tan cargados, explotaron. Por eso se dice que la fisión y la fusión pueden ser reacciones nucleares. La energía calorífica, ya la hablamos la clase pasada, la energía calorífica son aquellas partículas y materias que por sí solas tienen gran cantidades de calor y siempre va a ser el mismo. Entonces yo ponía el ejemplo del volcán, ponía ejemplo de las aguas termales, eso cuando son altas temperaturas. Cuando son bajas temperaturas, cuando son demasiado bajas las temperaturas, podemos hablar, digamos, del Polo Norte, ¿sí? El Everest, siempre van a mantener esa temperatura, ese calor, sea muy bajo o muy alto. Y a esa energía, que es, digamos, la misma progresiva, se le llama energía calórica o energía calorífica. Entonces, como ya podemos ver, existen varias clases de temperatura que se ejercen sobre la materia. Entonces, cuando se aumenta demasiada temperatura a una materia, a un objeto, o se baja demasiada temperatura a la materia, a un objeto, esta materia, este objeto va a tener un proceso que se llama dilatación térmica. ¿A qué se refiere la dilatación térmica? Se refiere a un aumento de longitud, área o volumen de la materia o del objeto. Es decir, cuando se aumenta demasiado la temperatura, la materia, los objetos tienden a aumentar su tamaño, tanto longitud como en área o como en volumen. Y esto es debido al aumento de la temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija. Y al aplicar el calor, se producirá un aumento de temperatura, que es lo que yo venía hablando, esa vibración, ese intercambio de moléculas, se produce y se produce una energía cinética por medio de esta vibración, de este movimiento de las moléculas. Esta vibración hace que al seguir aumentando la temperatura, ese movimiento, esa vibración se va a hacer mucho más grande. Y al hacerse mucho más grande es que hace que la materia, el sólido, empiece a aumentar su tamaño. Entonces, existen dos clases de dilatación térmica.
puede ser la dilatación lineal o puede ser la dilatación volumétrica. Entonces, la dilatación lineal es aquella en la que predomina la variación de una dimensión de su cuerpo. Solo predomina una dimensión. Es decir, la dilatación lineal es cuando la dimensión del cuerpo, es decir, lo largo, se va a hacer cada vez más grande, más largo. Es decir, aumenta su longitud. Un ejemplo de esta dilatación lineal puede ser con hilos, cabos, barras, varillas, rieles, etc. Es decir, todo lo que tenga que ver con, digámoslo de cierta manera, con elementos metálicos, Un ejemplo puede ser una varilla metálica. Cuando se le aumenta el calor a esta varilla, progresivamente va a aumentar la longitud, es decir, se va a hacer mucho más grande. Ahorita vemos un ejemplo. Y la dilatación volumétrica es cuando el volumen ya no es, digamos, cilíndrico y largo, digámoslo, sino más bien ya es corto, y el volumen se va a hacer mucho más visible. Entonces aquí ya no va a tender a tirar solamente en lo largo, sino también va a crecer en lo largo y en lo ancho. Es decir, va a crecer en tres dimensiones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esto también se da por el aumento de calor. Pero ¿qué pasa si en vez de aumentar el calor, disminuimos el calor? Entonces ya no vamos a hablar de una dilatación térmica, sino vamos a hablar de una condensación térmica, que ya es cuando vamos a recoger los objetos, el metal. Es decir, si uno tiene una varilla y uno lo va a acomodar en un espacio específico y la varilla se le pasa 1 centímetro o milímetros y usted lo que necesita es reducir el tamaño, en vez de cortarla, lo más fácil es enfriar la varilla para que disminuya su tamaño y la varilla pueda ocupar el espacio que se necesita. Es decir, cuando se enfría el sistema, se contrae la varilla, se contraen las cosas, en los objetos, y cuando aumentamos la temperatura, lo que va a hacer es aumentar su tamaño. Entonces vamos a ver un ejemplo de dilatación térmica, un ejemplo matemático. Entonces, resulta y acontece que esta fórmula es la fórmula que se necesita para hallar la dilatación térmica. ¿Cuánto de largo aumenta el tamaño de una varilla en una dilatación lineal? Entonces, aquí lo que resulta y acontece es que lo que vamos a tener es un intercambio de longitud que va a ser igual a un coeficiente de dilatación. Ese coeficiente depende del material que se esté calentando. Aquí tengo una tablita donde están los coeficientes de cada una de los objetos, y al frente tiene su respectivo valor de coeficiente de dilatación. Entonces tengo la de aluminio, el latón, el cobre, el acero, el vidrio, el platino, la platinita, el vidrio Pyrex y el acero con el níquel. Todo esto tiene un coeficiente de dilatación. ¿Listo? Entonces, dependiendo el ejemplo o lo que se esté preguntando, se utiliza un coeficiente de dilatación distinta. Ahorita hacemos un ejemplo. Este coeficiente se multiplica por la longitud inicial de la varilla y como debe haber un aumento de temperatura, es decir, se empezó a calentar a tanta temperatura y se va a calentar hasta cierta temperatura. Es decir, va a haber un aumento o una disminución de temperatura. Entonces aquí va a estar ese intercambio de temperatura. Entonces cuando hablamos de una diferencia de longitud, tendría la longitud final de la varilla menos la longitud inicial. Es decir, la longitud final
o cuando se calentó o cuando se enfrió, y la longitud inicial de cuando se calentó o se enfrió. Entonces ahorita hacemos un ejemplo. Entonces aquí lo que yo hago es, bueno, ya explico cómo es que eh, eh, despejé esta fórmula y hacemos un ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Entonces aquí lo tengo. Dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 12 grados centígrados? Si con la temperatura de 40 grados centígrados medía 430. Entonces aquí el problema que les estoy, que vamos a darle solución, tenemos una varilla y va a ser el ejemplo, este ejemplo va a ser de reducir el tamaño de la varilla. Entonces aquí dicen que esa varilla se está haciendo a una temperatura o se está calentando a una temperatura de 40 grados centígrados. Y a esa temperatura mide 430 metros. Lo que quieren hacer es reducir el tamaño. Entonces lo que van a hacer es reducir la temperatura. Entonces la tenían a 40 grados centígrados y la redujeron a 12 grados centígrados. Entonces aquí tenemos el tamaño de la varilla, que era de longitud inicial, que sería L sub 0 igual a 430 metros. Y la temperatura inicial, que sería T sub 0, es 40 grados centígrados. ¿Qué vamos a hallar? La longitud final, es decir, el tamaño que quedó después de enfriar la varilla, ¿a cuánto? A 12 grados centígrados. Entonces aquí voy a contarles la solución, se las voy a narrar así rápido y ahorita la hacemos en el tablero. Entonces aquí tenemos que los datos que nos están dando. El coeficiente del cobre, porque dicen que es acá está diciendo que es un cable de cobre, una varilla de cobre, entonces tenemos una varilla de cobre, el coeficiente vale 16.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Tenemos una longitud inicial de la varilla que es de 430 metros. Tenemos una temperatura inicial que se estaba calentando a 40 grados centígrados y tenemos una longitud final que es de 12 grados centígrados. 12 grados centígrados. Entonces, a partir de esta ecuación que la que teníamos acá, delta de L, es decir, la variación de la longitud es igual al coeficiente del cobre, porque estamos hablando de que es una lámina de cobre. Si fuera aluminio, pues tocaría buscar el coeficiente del aluminio. Tocaría buscar el coeficiente del aluminio, pero estamos hablando del cobre, entonces el coeficiente del cobre, la longitud inicial que tenía la varilla y la variación de la temperatura. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a desactivar mi cámara. Activar mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar. Bueno. Y vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a hacer en mi tablero. Vamos a hacer paso a paso. Entonces ahí es donde tienen que tener su cuaderno. Y si pueden tomar apuntes, tomen apuntes. Si pueden. Igual el archivo que les estoy compartiendo está solucionado el ejemplo que voy a hacer. Paso a paso está solucionado. Es decir, que no es necesario que tomen apuntes porque eso yo se los compartí. Ese archivito sí se los comparto. Profe, dígame. ahí en el trabajo que usted nos deja, en el punto 2 toca hacer casi igual. Ese punto, el segundo punto se hace igual como lo voy a solucionar ahorita, correcto. Pero entonces el ejemplo que yo estoy haciendo es cuando reducimos el tamaño y el que les dejé de tarea es cuando se calienta la varilla, es decir, cuando se aumenta el tamaño. Se hace exactamente igual. Es el mismo proceso. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la fórmula. Entonces dice que la variación de la longitud es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial
por la variación de la temperatura. Esto es lo que nos están diciendo en este momento. Esta es la fórmula. Entonces, cuando uno habla de la variación de la longitud, es decir, la longitud final menos la longitud inicial. Eso es a lo que significa la variación de la longitud. Eso es igual al coeficiente por la longitud inicial por la variación de la temperatura. Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. A eso es lo que se refiere la formulita. Pero de aquí lo que vamos a hallar es esta longitud, la longitud final. Es lo que vamos a mirar. ¿Cuánto creció o cuánto se contrajo? ¿Cuánto se contrajo la varilla? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar L. Entonces, este L sub 0 está restando. Eso quiere decir que lo tengo que pasar acá a sumar. Entonces, ¿qué haría? La longitud es igual al coeficiente por la longitud inicial por la temperatura menos la temperatura inicial. Todo esto menos, más, porque está sumando, está restando, pasa a sumar, la longitud inicial. Entonces aquí ya tenemos separada, ya despejamos la longitud final, que sería esta. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a, si nos damos cuenta, aquí hay longitud inicial y aquí hay longitud inicial. Eso quiere decir que yo lo que puedo hacer es hacer un caso de factorización que se llama factor común. Entonces, como aquí hay un elemento y aquí hay otro elemento que son comunes, yo puedo hacer aquí un caso de factorización que se llama factor común. Factor común. Entonces, ¿cómo desarrollo ese factor común? Fácil, fácil. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, sería la longitud es igual. Entonces, ¿cuál es el elemento que se repite? Se repite L sub 0. Entonces, L sub 0 es factor común, abro paréntesis, es factor común, abro paréntesis, de L sub 0, vea, L sub 0, entonces, de L sub 0, más, porque aquí está sumando, vea, más bueno, espere, es factor común de L sub 0, pero como está una vez, aquí sería 1. Entonces, es 1 más. Entonces, 1 por L sub 0 da L sub 0, véalo acá. Entonces, ahí está bien. L por el 1 por L sub 0 da L sub 0. Más, que sería este más que está acá. Más. Entonces, factor común de coeficiente de fricción por T menos T sub 0. T menos T sub 0. Cierro acá. Y cerramos este paréntesis general, que sería este que está acá. Entonces vamos a hacer L sub 0 por el coeficiente por T menos T sub 0 da coeficiente por L sub 0 por T sub 0 y T menos T sub 0. Entonces ya factorizamos. Es decir, que ya hallamos la fórmula que necesitamos. Veámosla acá. Mírenla acá. Ya la tenemos. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. Esta que acabamos de hallar. Entonces, como esta es la que vamos a utilizar, esta fórmula es la que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es, ya podemos borrar esto porque esto ya lo utilizamos. Recuerden que esto yo se los publiqué allá en el archivo, entonces no es necesario que lo copien. Entonces, tenemos la fórmula. Entonces, ahora sí vamos a mirar aquí. Teníamos la longitud inicial. La longitud inicial era de 430 metros.
Teníamos la temperatura inicial. La temperatura inicial era de 40 grados centígrados. Teníamos la temperatura final, que era 12 grados centígrados. Es decir, redujeron la temperatura, la hicieron más pequeña. Es decir, van a contraer la varilla. Y nos dieron el coeficiente del cobre. El cobre del coeficiente. Y el coeficiente, espere, reviso acá mi archivo porque no me acuerdo cuánto es que es. 16.7 por 10 a la menos 6. Antes de poner estos valores en esta fórmula para poder hallar la longitud final, lo primero que tenemos que hacer es convertir este número que está en notación científica a un número normal. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, como dice a la menos 6, tiene que correr 6 espacios. Entonces, tendríamos 16.7. Entonces, son 6 espacios. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos la coma y agregamos el 0. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 lugares. Entonces ahí sería 0, 0, 0 y 0. Entonces aquí ya pasamos este número a número normal, ya no está en notación científica. Entonces quedaría 0,0000167. Sería el coeficiente de dilatación del cobre. Entonces, ya después de haber convertido eso ahí, ahora sí vamos a poner esos valores en esta formulita que tenemos acá. Bueno, dígame pues, pregunte. ¿El 0 después de la coma no se cuenta? No, ese no se cuenta. Entonces se pone 0, y son 6 lugares. 1, 2, 3, 4 y los 2 lugares porque la coma estaba acá. Estaba al lado del 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí sí se pone la coma. Señor. Y así tienen que pasar el ejercicio que les puse. No es con cobre, es con otro elemento. Ese coeficiente se los puse en el archivo. Tienen que convertirlo también aquí para poderlo trabajar. Ya teniendo estos valores, ahora sí los vamos a poner en la formulita. Fácil. Entonces vamos a borrar estos acá. Ya los tengo en la cabeza. Este no, porque este sí se me olvida. ¿Listo? Entonces los vamos a poner. Entonces decía, la longitud final es igual al coeficiente. Entonces el coeficiente sería 0,1234 16.7. Esto multiplica, abro paréntesis, a 1 más... Ay, aquí la embarré. Espere porque la estoy haciendo mal. ¿Sí? La longitud inicial. Vea, no me estoy guiando por la fórmula. Longitud inicial, 430. Ahora sí, abro paréntesis. 1 más, ahora sí, coeficiente de dilatación del cobre. Ahora sí va. 0,0000167. Eso multiplicado, abro paréntesis, temperatura final. ¿Cuál era la temperatura final? 12. Entonces, 12 menos temperatura inicial. ¿Cuál era la temperatura inicial? 40. Menos 40. Y bueno, y ahí pues cierro el paréntesis, no me cabe. Y allá cierro paréntesis. ¿Listo? En el ejercicio que yo les dejé de tarea, aquí no lo vamos a calentar. Es decir, si la temperatura final que yo les doy es 60, la temperatura final es 60 y la inicial es 12, entonces serían al revés, ¿no? Acuérdense, temperatura final menos temperatura inicial. Si la temperatura final es alta, pues la ponen con el número mayor acá. Pero en este caso la temperatura final es 12, es decir, la más bajita, porque vamos a condensar. Es decir, que este número va a quedar negativo. Cuando vamos a calentar, que es el ejemplo que yo les puse acá, este número va a quedar positivo, porque seguramente allá va a ser
temperatura final va a ser grande, 80, digamos, y la temperatura inicial va a ser bajita, 50, entonces va a quedar 30, queda un número positivo. Aquí no, porque aquí estamos enfriando. La temperatura inicial es más pequeña que la final es más pequeña que la inicial, es decir, que aquí va a quedar un número negativo. Entonces, nos vamos a dar cuenta y verá que sí va a dar número negativo. Es decir, sí estamos enfriando la varilla. Entonces, la longitud es igual a 430, abro paréntesis, 1 más 0.0000167 por 12 menos 28, 12 menos 40 menos 28. Ahí ya empezamos a ver que efectivamente el número nos está quedando negativo. La longitud final es igual a 430. Vamos a multiplicar 0.0000167 por menos 28. Entonces es una calculadora. Profesor. Dígame. Pero ahí en el menos 28 se puede dejar así o obligatoriamente toca poner grados centígrados. No, se puede dejar así, se puede dejar así. No es necesario. Entonces, multiplicando el 0.0000167 por menos 28, entonces da menos por más, menos. Es decir, vea, más por menos da menos. Es decir, aquí hay que restar. Porque este número es negativo. Más por menos da menos. 0.000167 por menos 28, eso da 0.000 406.76. Eso es lo que da. Entonces esto ya lo podemos borrar. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora restamos 1 menos 0.00406.76. Entonces, L es igual a 430. Ahora restamos esto. Esto da 0.9995. 3. Bueno, ahí dan un montón de números, pero no los pongamos todos. Y esta respuesta, después de haber restado 1 menos 0, eso, queda 0.99, lo vamos a multiplicar por 430. L es igual, eso disminuye, eso da 429.79. Entonces, acá lo que podemos ver, dígame. Es que no entiendo, o sea, no entiendo la parte donde dice 1 menos 0.004676. O sea, esa parte no entiendo de dónde salió. Mira, corazón, en la fórmula la voy a poner aquí arriba. Acá la voy a poner. La fórmula decía, L es igual a L sub 0, que es la longitud inicial de la varilla. Abre paréntesis. Cuando hice el caso de factorización, ¿te acuerdas que yo hice un caso de factorización? En ese caso de factorización, la fórmula me quedó 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura. Esa era la fórmula. Entonces, aquí las podemos ver, vean. La longitud inicial es 430. El 1, pues queda como 1, porque eso salió de la factorización que yo hice de la fórmula cuando la estábamos hallando al comienzo. ¿Te acuerdas? Sí, señor. El coeficiente, ya lo puse acá, es este, porque estaba en notación científica, la pasamos a un número normal. Y la variación era la temperatura, la variación de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es lo que significa la variación de la temperatura. Entonces, la temperatura final era 12 y la temperatura inicial era 40. De ahí salieron esos valores. Entonces, lo primero que yo hice fue restar 12 menos 40. De acá salió ese 28. Vea que este coeficiente lo tengo igual. Después multipliqué el coeficiente por menos 28. Y aquí salió este menos 0.4. Okay, y a este le tengo que restar el 1. ¿De dónde salió este número negativo? Porque es más por menos, menos. En el ejercicio que yo les puse de trabajo, este número es positivo.
porque yo les puse fue a calentar el sistema. Aquí la estamos enfriando. Profe, Entonces en la tarea calentando. Aquí va a dar positivo. Y sería más por más. A ustedes les va a dar este número acá positivo. A nosotros nos da negativo. Porque estamos es condensando, recogiendo la varilla. Después ahí sí, resto para que me salga este número que está acá, 0.999. Y después lo multipliqué por 430 para que nos dé la respuesta. Dígame. Listo. Y si, digamos, y si es positivo, ahí solo se le agrega el 1. Se suma 1 más lo que le haya dado. Seguramente no, en la tarea lo tienen que sumar. Acá restamos porque estamos enfriando. En la tarea van a sumar. Seguramente no, les va a sumar. Tienen que sumar, ¿listo? ¿De qué depende? ¿De qué depende eso? Entonces les voy a explicar de qué depende si está sumando o no, para que me entiendan mejor. Entonces yo les digo que la variación, digamos, en el ejemplo de ahorita, la temperatura inicial era 40 y la temperatura final, entonces temperatura inicial era 40 y la temperatura final era 12. Ese era el ejemplo de hoy. En el que dejé de tarea, la temperatura inicial es igual, digamos, 40 y la temperatura final no disminuyó, sino aumentó. Es decir, digamos, fue 80. Entonces, pero ya termino mi pregunta. Entonces, hoy la variación de la temperatura era temperatura final menos temperatura inicial, la de hoy. Eso era igual a temperatura inicial, perdón, aquí las puse, fue al revés. Ah, no, sí, ahí está bien, 40 y 12. La temperatura final, que era 12, menos la inicial, que es 40. De ahí es que nos dio menos 28. Ese fue el que hicimos hoy. ¿Sí ve que el número más pequeño resta al grande? Da negativo. Cambio la de la tarea, que es parecida a esta. La diferencia sería igual. Temperatura final, que es 80, menos temperatura inicial, que es 40. Ahí da positivo, vea, 40 da positivo. Es decir, cuando yo les doy que la temperatura final es más alta que la inicial, les va a dar positivo. Pero si la temperatura final es más pequeña que la inicial, les va a dar negativo. Ahí es donde podemos mirar si se está dilatando, que es cuando se aumenta la temperatura, o se está contrayendo, que es cuando se disminuye la temperatura. ¿Alguna pregunta? Ahora sí pregunta, por favor. En lo que usted nos dejó de tarea de hacer esto, la temperatura inicial es de 18 grados y la final es de 55. Y ahí da positivo. Da positivo, correcto. Sí, señor, da positivo, correctamente. Da 37 es grados. Decir, que el ejemplo que yo les puse es cuando se va a estirar la varilla. El que hicimos en clase es cuando se recogió. Pero ahí en el punto donde se multiplica la temperatura inicial con la temperatura final, nos da el resultado que sería 37 grados. Ahí creo que ese es el tercer paso. El cuarto paso es multiplicarlo por 430. No, ahí se multiplica, después de haber multiplicado, de haber sacado la temperatura, eso se multiplica por el coeficiente de dilatación del elemento que yo les puse. No recuerdo cuál fue, creo que fue aluminio, si no estoy mal. Entonces, en el archivo que yo les di, buscan el coeficiente del material que yo les di y ese es el que utilizan para multiplicar por la temperatura. Después, lo suman o lo restan a 1, dependiendo. Si aumentó, lo suman. Si disminuye la temperatura, lo restan, ¿no? De ahí, esa respuesta, ahí sí la multiplican por la longitud de la varilla. Tienen que hacer así, ese proceso. Primero, suman o restan la diferencia de la temperatura. Ese resultado lo multiplican por el coeficiente. Lo que queda ahí, o lo suman o lo restan, dependiendo del ejercicio, a 1. En el caso de la clase, lo restamos, en la tarea se suma, entonces sería 1 más el resultado que les dio. Y ese resultado lo multiplican por la longitud de la varilla. Y ahí sí les da la longitud final. Profe, pero ahí en el resultado, bueno, da 8,
.88, bueno, no sé si me quedaría bien ahí en ese punto, es que ahí en esa parte es donde me perdí ya. Bueno, toca es que revise el paso a paso que yo les puse en el diagrama. Ese se los compartí en el archivo y lo va comparando con el que tú hiciste. A ver si el paso a paso lo estás haciendo bien. ¿Vale? Señor, Bueno, les voy a compartir mi pantalla y ahora vamos a hacer cálculo. Cálculo es demasiado fácil. Entonces, alisten su cuaderno porque vamos a hacer unos ejercicios. Esos ejercicios hay que tomarle la foto, que es lo que van a subir con los ejercicios que van a hacer. Entonces, vamos a hacer 3 en clase y los demás los hacen de tarea. Bueno, por favor me avisan si ya están viendo mi pantalla. Ya. Listo. Entonces, el tema de cálculo es la derivada. Entonces, el cálculo diferencial y el análisis matemático, la derivada es una función. La derivada de una función es la relación de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según modifique el valor de su variable independiente. Ese trabalenguas, ¿qué está diciendo? Este trabalenguas lo que está diciendo es que la derivada es de una función, es la razón de cambio instantáneo. El cambio instantáneo es cuando el límite de una función tiende a cero, a ser lo más pequeño posible. Cuando se hace lo más pequeño posible es que en ese momento es que se dice es que es un cambio instantáneo. Cuando la función, tenemos una función y le vamos a hallar el límite, pero ese límite lo vamos a tender a cero. Entonces resulta y acontece que para poder hallar ese momento, digamos, ese momento instantáneo, necesitamos saber 2 cosas. Uno, que existen 2 clases de líneas, dos clases de líneas. Una línea recta y una línea curva, Entonces, hay 2 tipos de líneas. Entonces, cuando es una línea recta, a esa línea recta le podemos hallar la distancia entre 2 puntos, eso se ve en décimo, y podemos hallarle la pendiente a esa línea. Esa línea, la pendiente de esa línea, la podemos hallar mediante una fórmula, que es la que vemos acá. M es pendiente, entonces la pendiente es igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos Y1. Ustedes saben que si la pendiente es, digamos, la dirección hacia dónde va la línea, si va hacia abajo o va hacia arriba, y esa pendiente se halla por medio de 2 puntos, de un punto A y un punto B. El punto A va a tener en el plano cartesiano un valor en X y un valor en Y. Y el punto 2 en el plano cartesiano también va a tener un punto en X y un punto en Y. Eso quiere decir que podemos hacer la diferencia de los puntos en Y dividido la diferencia entre los puntos en X. De esa forma podemos hallar una pendiente. En una línea curva, cuando uno tiene una línea curva y vamos a hallar la pendiente, esa pendiente o esa línea recta que atraviesa 2 puntos en una línea curva, así como les estoy mostrando en la gráfica, esa línea recta va a atravesar 2 puntos, no uno como en una línea recta, sino va a atravesar 2 puntos. Entonces, cuando se atraviesa esa línea por 2 puntos, esa diferencia en X ya no la podemos hallar con respecto a Y, sino la vamos a hallar con respecto a otro conjunto que hace parte del conjunto de la Y. Entonces, resulta y acontece, cuando estábamos hablando de qué era una función, en unos temas anteriores, estábamos diciendo que la función era la relación entre 2 conjuntos.
Entonces yo les ponía el ejemplo de que un conjunto se llamaba F y otro conjunto se llamaba X, y que había elementos de X dentro de la función, dentro del conjunto F. Es decir, f de X era igual a X, es decir, que habían elementos de X dentro de esa función. Entonces, aquí podemos ver que Y, por lo general, también es f de X. Es decir, que hay elementos de X en Y. Pero entonces uno habla que hay elementos de X dentro de una función. Es decir, X dentro de f de X. Dentro de f de X. Entonces resulta y acontece que al igual que en una línea recta, la pendiente la tenemos que hallar por medio de una división. Pero aquí como la función, digámoslo de cierta manera, va a tener, digamos, varios momentos de esta pendiente, porque los puntos o van a estar más distanciados dependiendo de la gráfica, o se van a hacer cada vez más pegaditos dependiendo de donde uno haga la línea recta. Entonces ahorita yo les muestro aquí un ejemplo en mi tablerito, como a qué me refiero en este sentido. Entonces, como también es digamos, una división, entonces decíamos que f de x era como decir y, es decir, que tendríamos y2 menos y1. Pero como vamos a hablar de f de x, tendríamos que decir que f en un punto va a ser x más delta de x menos f de x. Ahí lo que estoy diciendo sería y2 menos y1. Es decir, que y2 sería f de x más delta de x y y1 sería f de x. Ahí estoy haciendo como la relación entre las dos pendientes. Y abajo sería la variación de x, es decir, x2 menos x1. Entonces aquí lo que podemos ver es que para hallar la derivada tenemos que centrarnos en esta formulita que dice que m es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Esta es la fórmula para hallar el momento exacto de una función. Entonces, voy a explicar paso a paso un ejemplo por medio del límite, pero los ejercicios que yo les puse lo vamos a hacer de manera directa. Entonces, primero lo vamos a hacer paso a paso con el límite y al final voy a hacer 2, 3 ejercicios de manera directa y se van a dar cuenta que eso es muy fácil. Entonces, aquí el concepto de las derivadas entra en juego cuando tomamos el límite de x tiende a 0, que sería el momento instantáneo. Cuando esto ocurre, la distancia entre los dos dispuntos disminuye y la línea secante se aproxima. Entonces, voy a dejar de compartir aquí un segundo la pantalla y voy a explicar eso en el tablero. Entonces, resulta y acontece que hay dos tipos de pendiente, ¿no? La pendiente cuando es una línea recta y la pendiente cuando es una línea curva. Entonces, la pendiente dice que es 2 puntos, punto 1, punto 2, punto 1, punto 2. Dice que el punto 1 tiene un X y un Y que el punto 2 tiene un X, 2, Y2. Entonces sería X1, Y1 y el punto 2 tendría X2 y X1. Y que la pendiente de esta línea recta era Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Esto es lo que dice en cuanto a una línea recta. Cuando es una curva y trazamos la pendiente, vamos a trazar la pendiente, que sería también una línea recta, también se ven dos puntos. Aquí sería punto 1 y punto 2. Serían 2 puntos. Lo que dice el límite, entonces aquí tendríamos que la pendiente es igual, decíamos que Y2, voy a explicar acá lo de f de x. Entonces, f de x es igual a y. ¿Por qué es igual a y? Yo decía que esto se hacía con dos conjuntos.
Entonces aquí estaba el conjunto Y y aquí tendríamos el conjunto X. Y que la función era que había elementos de X dentro de Y. Y que a esto lo llamamos F de X. Es decir, que habían elementos dentro de Y. Por eso se dice que Y es igual a F de X. Entonces, como Y es igual a F de X, podemos decir que si vamos a aproximar estas líneas, los puntos, estos dos puntos se van haciendo cada vez más próximos. Tan próximos que va a llegar un momento en que pareciera que fuera un solo punto. Este punto sería, digamos, 0, que sería cuando delta de X va a tender a 0. Ese sería el punto exacto. Eso es a lo que se refiere a lo que yo les estaba leyendo allá. Cuando hacemos la línea cada vez más cerquita aquí, se va haciendo cada vez más pequeña, más próxima. Y al hacerse más próxima, va a tender a 0. Va a tender a 0. No a 0. Van a parecer que fuera un solo punto, pero son dos puntos demasiado pegados que parecen uno nomás. Entonces, aquí tiende a 0. Entonces, decíamos que la pendiente sería F de ¿qué? De X menos delta de X. Menos, bueno, no me cupo ya. Entonces, espere, lo hago más hacia aquí. Entonces, tendríamos que la pendiente es igual a F de X menos delta de X. Y esto menos F de X. Dividido delta de X. Esta sería la pendiente para allá cuando se aproxima más al punto. Aquí también la podemos aproximar los puntos lo más que podamos hasta que sea también 0 y que delta de X también tienda a 0. También lo podemos hacer en ambas partes, tanto en una línea recta o en una línea acá. Lo que pasa es que las líneas pueden ser rectas y pueden pasar a ser curvas en cualquier función. Puede ser exponencial, puede ser recta, puede ser curva. Entonces, decimos que para los límites, para las derivadas, siempre vamos a utilizar cuando la pendiente tiene una relación con el otro conjunto. Es decir, cuando F de X, cuando Y tiene elementos de X. O sea, cuando es F de X. Es decir, no podemos utilizar la de arriba porque aquí ya tenemos que hay elementos de Y. Aquí no podemos decir que hay elementos de Y, sino que hay elementos de X que están dentro de Y. O sea, dentro de F de X. Es decir, necesitamos utilizar esta formulita que está acá. Esta que está acá. Esa es la que vamos a utilizar para la derivada. ¿Listo? Eso es a lo que me refiero a lo que yo les estaba leyendo ahí. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Y les voy a explicar paso a paso el ejemplo de la derivada. Entonces ahí en el diagrama que les estoy compartiendo vemos, ahí ya les expliqué, la distancia entre los dos puntos se disminuye con la línea secante. La línea secante es la línea que que tracé en la U para hallar los dos puntos en una línea curva. Esa línea que atravesé se llama línea secante. Entonces esa línea secante la vamos a hacer cada vez más pequeña y los puntos se van haciendo mucho más pequeños. Así llevamos el límite a 0, es decir, cuando tiende a 0, cuando haciendo más pequeño. Y les decía que la función era límite cuando delta de X tiende a 0 de F de X más delta de X menos F de X sobre delta de X. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la derivada. ¿Listo? Cuando hallamos la derivada, se le va a poner una comita arriba. Es decir, yo doy la función, que sería F de X, y cuando se halla la derivada, se le pone F' de X. Bueno, ahorita lo vamos a hacer para que se den cuenta cómo es que se le denota, se le describe a la derivada cuando ya la estamos hallando. Ahorita lo explico con el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, la derivada sería la diferencia de F, es decir, de F delta de X
menos f de x sobre la diferencia en x. Eso es lo que dice df dividido dx, es decir, lo que yo les estoy mostrando acá arriba. F de x o df o d de x sería fx delta de x menos f de x. Eso es lo que se refiere aquí la df. Y la de x sería el delta de x aquí en el límite, el delta de x. Entonces, así es que se denomina la derivada, df sobre dx. Eso es lo que se refiere. Si seguimos derivando o hacemos la primera derivada, sería df de x. Si a ese resultado le sacamos derivada, sería la derivada segunda de f con la derivada segunda de x. Y si ese resultado lo seguimos derivando, pues sería derivada tercera de f y derivada tercera de x. Y si a esa respuesta la queremos seguir derivando, pues sería derivada cuarta de f, derivada cuarta de x y así sucesivamente. Ahorita hacemos un ejemplo de eso. Entonces aquí vamos a tener la función, la primera función. Voy a explicar este ejercicio de manera rápida y vamos a hacerlo de manera, vamos a hacer de manera con límite, es decir, la manera larga, y este mismo ejercicio lo vamos a hacer de manera corta. Y después vamos a hacer 3 ejercicios de los de la tarea para que vean cómo es que se van a solucionar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que lo primero que tenemos que hallar es que la función es f de x igual a 2x al cuadrado más 6x y tenemos que convertir esta función en x más delta de x. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a solucionar este tablerito. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para que me vean a mí. Creo que ya me pueden ver. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, el ejercicio que nos dieron, entonces, el primer paso que hay que hacer es saber cuál es la función. Entonces, la función que nos dieron fue f de x es igual a 2x al cuadrado. Espera a ver si es ese, no vaya a ser que lo ponga el ejercicio que no es. 2x, sí, más 6x. Más 6x. Ese es el ejercicio. Listo. Entonces, ese es el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que convertir esta x en f de x más delta de x. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a convertir la función f de x, que es igual a 2x al cuadrado más 6x, es decir, esa sería la función. En otras palabras, estoy diciendo y igual a 2x al cuadrado más 6x. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Pero como vamos a hallar es la derivada, la tenemos que poner como f de x. Entonces tenemos que lo vamos a convertir primero en x delta de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reemplazar esa x por x delta de x. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, lo vamos a hacer. 2, abro paréntesis, y vamos a poner lo que tenemos acá. X más delta de x, eso está al cuadrado. Más, porque tenemos allá el más, lo voy a poner aquí abajo porque allá no me cabe. 6, y vamos a reemplazar también la x acá. Entonces la x es x más delta de x. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, lo voy a poner acá el resultado que nos dio. Entonces, esto es igual a 2x más delta de x elevado al cuadrado más 6x más delta de x. Eso es lo que nos dio. No acá. Ese es del ejercicio acá. Entonces, esto fue lo que nos dio. Entonces, si nos damos cuenta aquí, lo primero que hay que hacer es que esto que tenemos acá es un binomio cuadrado perfecto. Vean. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solucionar
este binomio cuadrado perfecto. Entonces lo vamos a solucionar. Entonces, esto es igual a 2. Abro paréntesis porque hasta ahora voy a solucionar el binomio cuadrado perfecto. Entonces el binomio cuadrado perfecto dice, el primero al cuadrado, ya, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, este decía, 2 veces x por delta de x, más el segundo que es delta de x al cuadrado. Cierro paréntesis porque eso es la solución Profe, de este binomio cuadrado. me perdí ahí en el, Dígame. me perdí en lo que está haciendo. Yo lo que estoy haciendo, lo primero que estoy haciendo es identificar la función. Es decir, la función es esta, vea. Esta es la función. Profe. Ya la identifiqué. Ya la identifiqué. Pero para hallar la función, para hallar la derivada de la función, tengo que convertir esta x en x delta de x. Entonces yo lo que estoy haciendo es coger esta x y reemplazarla por x delta de x. Vea que acá tengo. Este 2 ya lo puse acá. Esta x la reemplacé por x delta de x, que está acá, vea. Esto es lo que puse acá. Después dice más, que es este más. 6 es este 6, vea. Y x, pero a x la estoy reemplazando por x más delta de x, que es lo que puse acá, vea. X delta de x. Eso es lo que hice. Aquí la puse ya completa. Aquí lo que hice fue organizarla, vea. 2 por x delta de x al cuadrado, que es esto, más, es este más, 6x delta de x, que le puse acá. Es decir, lo puse de corrido para que se vea más organizado. Eso fue lo que hice. ¿Hasta ahí me está entendiendo? ¿Los pasos que llevo hasta ahí? Sí, profe, ahí voy bien, pero lo que no entiendo es lo Listo, siguiente. listo. Este pedacito, esto que está acá, vea, lo voy a encerrar. Esto que está acá. Esto es un binomio cuadrado perfecto. Entonces lo voy a poner aquí arriba y le voy a dar solución al binomio cuadrado perfecto. Borro esto, que esto no lo necesito. Listo. Esto que está acá es un binomio cuadrado perfecto, corazón. Lo voy a poner acá aparte. X más delta de x elevado al cuadrado. Este pedacito que estoy acá. Esto es un binomio cuadrado perfecto. Antes de solucionar la derivada, tengo que darle solución a este binomio cuadrado perfecto, que es este que está acá. Este binomio cuadrado perfecto, cuando uno está en octavo grado, uno lo ve, esto es un caso de factorización, este caso es este mismo, vea. A más B elevado al cuadrado. Es el mismo. Es este mismo caso, es el mismo. ¿Cómo le doy solución a este binomio cuadrado perfecto que encontramos en el álgebra de Baldor? Eso es de la siguiente manera. El binomio cuadrado perfecto dice, el primero al cuadrado, a al cuadrado. Si este signo es positivo, todos los signos de aquí para allá son positivos. Eso dice la regla en el caso de factorización. Entonces, como es positivo, esto va positivo, porque todos dan positivo. Después dice que el binomio cuadrado perfecto dice que después del más va 2 veces el primero por el segundo, o sea, AB. Más, porque como es positivo, todos los dan, más el segundo al cuadrado. Así se da solución un binomio cuadrado perfecto en el álgebra de Baldor. Entonces, como ya sabemos que esto es un caso de factorización y que la solución es esto, yo lo que voy a hacer es, en mi problema de derivada, me salió x más delta de x al cuadrado, pero esto es un binomio cuadrado perfecto. Es decir, que yo le tengo que dar solución a este binomio cuadrado perfecto antes de pasar y hallar el límite. Es decir, que yo tengo que darle solución a esto. Entonces le voy a dar solución de la misma manera. Entonces, dice que el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado, en nuestro caso sería x. Entonces, x al cuadrado. Más 2 veces AB, que sería el primero por segundo, pero en nuestro caso sería x delta de x. Entonces, 2 veces x por delta de x. Más, dice b al cuadrado, es decir, el segundo al cuadrado, pero el segundo de nosotros es delta de x. Es decir, más delta de x elevado al cuadrado.
Yo le estoy dando solución, que fue lo que yo hice aquí abajo, vean. Es este que está acá. Le di solución a este binomio cuadrado perfecto. Eso fue lo que hice, corazón. Le di solución. Ya después de haberle dado solución, ahora sí le voy a sumar este que nos hace falta acá, es decir, más 6, es que no me cabe ahí. Voy a poner acá abajo, más 6, abro paréntesis, x más delta de x. Y cierro paréntesis. Eso fue lo que hice. Ahora sí, ¿entendido? Sí, profe, ya entendí eso. Eso fue lo que hice. Entonces, aquí ya tenemos, y ya tenemos aquí la solución. Entonces la voy a poner acá arriba y le vamos a dar solución a lo que falta. Entonces, esto es igual a 2 factor de x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado, todo eso más 6x más delta de x. Eso fue lo que nos dio. Entonces ya puedo borrar esto. Este paso a paso también se los compartí allá en el archivo. Este paso a paso que yo estoy haciendo. Entonces, después de esto, este 2 está multiplicando a este está multiplicando a este y este está multiplicando a este. Eso quiere decir que yo tengo que darle solución. Esto quiere decir que sea igual. 2 por x al cuadrado da 2x al cuadrado. Bajo el más. 2 por 2 da 4. X delta de x. X delta de x. Más, que sería este. 2 por delta de x al cuadrado sería 2 delta de x al cuadrado. Más, porque va este más 6. 6 por x da 6x. Más por más da más. Y 6 por delta de x da 6 delta de x. Quité los paréntesis. Eso fue lo que hice acá. Ese fue lo que hice acá. Entonces aquí yo puedo sumar términos semejantes. Vamos a ver si hay términos semejantes. X al cuadrado. Este no está al cuadrado, o sea que este no está semejante. X delta de x. Ninguno tiene x delta de x. Delta de x al cuadrado no hay. 6x con lo que yo pueda sumar. No hay términos semejantes, es decir que yo lo dejo así. Yo lo dejo así. Ahora, ya después de haber tenido y haberle agregado el x delta de x a nuestra ecuación, ahora sí le vamos a hallar el límite. Entonces, ¿cómo se halla el límite? Entonces, el límite sería f de x cuando el límite tiende a delta de x lo estoy escribiendo mal. Entonces, el límite cuando delta de x tiende a 0, así se escribe, es igual, entonces se pone, entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que teníamos que tener en cuenta esta formulita? Entonces, la voy a poner aquí arriba. Entonces voy a poner la formulita a la que teníamos que tener en cuenta para hallar el límite. Entonces la fórmula era f de x es igual a f, abro paréntesis, x más delta de x menos f de x y todo esto sobre delta de x. Esta era la función que íbamos a utilizar para hallar el límite. Entonces, necesitamos meter nuestra fórmula dentro de esta ecuación. Vamos a meter esta fórmula dentro de esta ecuación. Entonces, esto que acabamos de hallar, esto, decíamos que esto era f, entre, abro paréntesis, x más delta de x. Eso era lo que acabamos de hallar. Esto, todo esto. Es decir, que todo esto es esto. Entonces lo ponemos acá. Entonces, si es eso, entonces sería 2x al cuadrado más 4x delta de x más 2 delta de x al cuadrado
más 6x más 6 delta de x. Pero todo eso está restando a f de x, es decir, menos, ¿y f de x cuál era? F de x era 2x al cuadrado más 6x. Eso era f de x, que sería la función primaria, la primera función que yo les di. Esa era la función. Todo esto va dividido. Estoy metiendo esto dentro de esta ecuación. Y todo eso va dividido con f de x. Vea. Entonces, dividido delta de x. Entonces, ya tenemos esto. Ya tenemos todo esto. Entonces, al tener todo esto, ahora sí podemos sumar y restar términos semejantes. Entonces, vamos a hallar y sumar términos semejantes. Entonces, términos semejantes aquí, ¿cuáles hay? Entonces, póngale cuidado. Menos por más, vea que este menos se está multiplicando el 2x al cuadrado. Eso quiere decir que el 2x al cuadrado está negativo. O sea que este 2x al cuadrado es negativo. Entonces, como este 2x al cuadrado es negativo y este está positivo, yo los puedo cancelar. Uno está positivo y el otro es negativo, yo los puedo cancelar. Este 6x también es negativo porque sería menos por más, menos. O sea que este 6 de... Acerco acá al tablero. Este 6x también es negativo porque vea que este está en paréntesis. Es decir, menos por más, menos. O sea que este 6x es negativo. Como este 6x es negativo y este 6x es positivo, yo los puedo cancelar. O sea, yo cancelo este con este. Entonces, ¿qué nos da? Después de haber cancelado esos dos valores. Entonces, ¿qué nos da? F de x, cuando el límite de delta de x tiende a 0, es igual. Entonces, lo que nos quedó, 4x delta de x, que nos quedó acá. Nos quedó 2 delta de x al cuadrado, más 2 delta de x al cuadrado. Nos queda más 6 delta de x, más 6 delta de x. Más 6 delta de x. Ya no tengo más términos semejantes ahí, es decir que ya lo divido sobre este delta de x. Divido delta de x. Ya quité los términos semejantes. Entonces ya quité términos semejantes. O sea que ya, hasta aquí ya vamos encontrando nuestra ecuación. Ahí. Aquí vemos que esto tiene delta de x, esto tiene delta de x y esto tiene delta de x. Es decir, que yo puedo hacer un caso de factorización que se llama factor común, porque el factor común sería delta de x y delta de x. Entonces, en ese caso de factorización que encontramos en el álgebra de Baldor, podemos darle solución a eso. Entonces sería delta de x, que es el término que se parece en todo, va a multiplicar. Entonces, abro paréntesis. Está multiplicando. Abro paréntesis. Entonces, multiplica. Aquí está multiplicando a 4x. Entonces, 4x. Más. Aquí está multiplicando a un 2 y a un delta de x. Entonces, aquí queda 2 delta de x. Más. Y aquí está multiplicando al 6. Es decir, más 6. Y cierro paréntesis acá. Todo esto está dividido sobre delta de x. Como este está multiplicando y este está dividiendo, yo los puedo cancelar. Es decir, que esto me da 4x más 2 delta de x más 6. Entonces, ahora sí encontramos ya la función final para poderle hallar la derivada. Entonces, para poderle hallar la derivada a este, tenemos que decir que delta de x tiende a 0. Es decir, que este delta de x va a ser 0. Entonces lo vamos a hacer cuando s es igual a 0. Entonces lo vamos a hacer acá arriba. Entonces queda, es igual a 4x más 2 por delta de x. Pero delta de x vale 0. Entonces le vamos a hacer que vale 0. Vale 0. Cierro paréntesis. Más 6. Entonces le vamos a dar solución. Esto es igual a 4x.
Esto ya sería la derivada, entonces se pone f' de x, porque esa ya la derivada, ya le estamos hallando el límite. Entonces queda 4x más 2 por 0 da 0, más 6. O sea que esto da igual, esto sería igual a f' de x, porque ya la derivada es igual a 4x más 6. Y esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Este ejemplo que yo acabo de hacer, yo se los compartí. Entonces, si tienen dudas, pueden ver el paso a paso que yo les pasé en el archivo que yo les di. Ahí está el paso a paso. Y está explicado el paso a paso. Así hallamos la derivada con límite, haciéndole límite, cuando delta de x tiende a 0. Pero hay una fórmula más fácil para hallar estas derivadas sin hacer todo ese proceso tan largo. Entonces, es demasiado fácil. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer de manera rápida. Entonces, de manera rápida, tiene las siguientes normas. Entonces, primero, para cualquier número, la derivada es 0. Para cualquier número, la derivada es 0. Para x, vamos a hacer de cuenta que esta x tiene un número aquí acompañando y un número aquí arriba acompañando. Entonces, la derivada sería, para la x sería, este exponente, b, te va a multiplicar por a, b por a, eso da x, y al exponente, que sería b, le vamos a restar 1. Esas serían las reglas. Y tenemos que saber que cuando tenemos un número x, vamos a ponerle n, un número x, elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0, eso da 1. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas reglitas para poder aprender a derivar de manera rápida. ¿La puedes repetir? Listo, voy a repetir. Entonces, existen 3 reglas para derivar de manera rápida. La primera, la derivada de cualquier número, va a ser 0. La derivada de cualquier número va a ser 0. Cuando vamos a hacer la derivada de x, véala acá, para derivar se multiplica el exponente por la base, que es lo que tengo acá. Ya ahorita hacemos un ejemplo, tranquilos. La derivada por la base. Y al exponente de la x le vamos a restar 1. Y tenemos que tener claro que en potenciación, cualquier número elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Eso es una regla mundial de la potenciación. ¿Listo? Eso les estoy recordando, que la potencia de un número a la 0 es 1. Entonces, a partir de esas 3 reglas, vamos a darle solución al primer ejercicio. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer el ejemplo que acabamos de hacer, pero de manera rápida. Entonces, el ejemplo era el siguiente. F de x es igual, era 2x al cuadrado más 6x. Ese era el ejemplo. ¿Sí o no? Esa era nuestra función, nuestra ecuación. Entonces la vamos a derivar. Entonces la derivada sería f' de x. Se le pone prima porque es la primera derivada. ¿De cuál función? De esta que tenemos acá. Entonces dice que para derivar cuando tiene x, entonces cuando tiene x sería 2 por 2, entonces 2 por 2 da 4. 4x. Y al exponente le restamos 1, entonces 2 menos 1. Le acabamos de restar 1 al exponente. Más. Menos 1. Más, que sería este más. 1 por 6. 1 por 6 da 6. X.
a la 1, pero a ese 1 se le va a restar 1, porque también se le resta. Es decir, menos 1. Ahí estamos aplicando las reglas que yo les estoy diciendo. Ahora vamos a darle solución. Entonces, 4x, 2 menos 1 da 1. Entonces sería 4x a la 1. Más 6x. 1 menos 1 da 0. Da 0. Entonces, esto es igual a 4x más x a la 0. Yo les decía, cualquier número o letra elevado a la 0 da 1. Es decir, 6 por 1. O sea que la respuesta de esto, la voy a poner aquí, voy a borrar este. La respuesta de esto sería igual a 4x más, y 6 por 1, 6. Entonces la respuesta que nos dio es 4x más 6. Vean que es la misma respuesta que nos dio de la manera de límite. Vean que 4x más 6, 4x más 6. O sea que esto es igual a f' de x. Y esta sería la manera rápida de hallar las derivadas. ¿Alguna pregunta? ¿Hacemos un ejemplo de las de tarea? Hagamos 3 ejemplos de tarea. Sí. Hagamos 3 ejemplos de los de la tarea para que quede mucho Sí, más profe, claro. sí. Voy a abrir el archivo de la tarea. Pero coja los más difíciles. Listo, entonces vamos a hacer uno. Profe, Dígame. lo que pasa es que mirando los ejercicios, yo estaba haciendo uno que es el de fx 7/2. Entonces yo le estaba haciendo y el resultado me dio 0. O sea, no sé si está bien, si está mal, o F' si puede. de x de 7 medios. F' de x de 7 medios, ¿sí? Sí, es. Pues resulta y acontece, mujer de Dios, resulta y acontece que las respuestas están ahí al frente. Ahí están los ejercicios y las respuestas creo que son las que están enfrente. Pero entonces lo que vamos a hacer es la derivada 1 y la derivada 2. Es decir, vamos a hacer el ejemplo con el primer ejercicio. Es decir, también tienen que derivar ambas columnas. Entonces, póngale que vamos a hacer el primer ejercicio que está ahí. El primer ejercicio sería f de x igual a 7x menos 3 dividido 2. Ese sería el primero. Nos vamos a dar cuenta que la derivada efectivamente es lo que nos dio al frente. Entonces, pero vamos a hacerlo paso a paso, porque es lo que yo quiero que ustedes me aprendan a hacer. Entonces sería f' de x es igual, esto por ser todavía no le saquemos prima. Esto que por ser un fraccionario podemos dividirlo. Es decir, que yo puedo decir que esto es 7x dividido 2 menos 3 dividido 2. Ahora sí lo vamos a derivar. F' de x es igual. Esto es 1. 1 por 7 medios da 7 medios. Y x daría x a la 0 porque se le resta ahí 1. Menos 3 medios, pero la derivada de 3 medios es 0, porque es un número. ¿La derivada de cuál número? ¿Qué número es 0? Eso quiere decir que f' de x es igual a 7 medios, la x a la 0 es 1, menos 0. Eso quiere decir que f' de x es igual a 7 medios. ¿Sí ve que es la misma respuesta que está al frente de ese ejercicio? ¿Cómo se resuelve ese ejercicio? Entonces, para hacer la segunda derivada, que es la de los ejercicios del frente, sería, entonces, f' de x es igual a 7 medios. Es decir, que f, 2 comillas, de x, porque es la segunda derivada, la derivada de un número es 0. Efectivamente te da 0, corazón. Efectivamente da 0. Es decir, yo les dejé los ejercicios, me los hacen paso a paso, al frente está la derivada, pero me le van a sacar la segunda derivada a los ejercicios que están al lado. ¿Listo? Eso quiere decir, hagamos uno difícil. Hagamos el de que tiene raíz. Hagamos el que tiene raíz. Entonces, vamos a hacer uno con raíz.
Vamos a hacer el que tiene raíz. Entonces el de raíz sería f de x es igual a 2x a la 5 menos 3x a la 3 más 4x dividido raíz de 9. Ese es uno de los más difíciles. Y si les digo, ese es re fácil. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Separar las fracciones. Como tienen el mismo denominador, se pueden quitar aquí todavía no hemos derivado. Aquí hasta ahora voy a separar fracciones. Entonces quería 2x a la 5 dividido raíz de 9 menos 3x a la 3 dividido raíz de 9 más x 4x dividido raíz de 9. Ahora sí le vamos a hallar la derivada. Entonces sería f' de x es igual. Vamos a empezar. 5 por 2 da 10. 10x. A 5 le quito 1, o sea que da a la 4. Dividido raíz de 9. Menos 3 por 3 da 9, 9x. Pero le resto 1, o sea que 3 menos 2, 3 menos 1 da 2. Dividido raíz de 9. Más 1 por 4 da 4. Pero este quedaría x a la 0. Dividido raíz de 9. Ahora vamos a quitar este x a la 0. O sea que esto es igual a 10x a la 4 dividido raíz de 9 menos x, 9x al cuadrado dividido raíz de 9 más, esto da 1, es decir, 4 sobre raíz de 9. Esa sería la respuesta. Esta sería la respuesta de f' de x. Esta sería la respuesta. Si ustedes ven, allá la dan con una sola fracción. Entonces, como la dan en una sola fracción, pues la metemos en una sola fracción. Entonces, f' de x es igual, la vamos a dejar en una sola fracción. 10x a la 4 menos 9x al cuadrado más 4 dividido raíz de 9. Esa sería la primera derivada. Pero como al frente está la respuesta, tenemos que hacer la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada sería f segunda derivada de x es igual. Ya sabemos que la respuesta da dar con raíz de 9. Entonces, le dejamos de una vez el raíz de 9 de abajo. Y derivamos arriba. Entonces, 4 por 10 da 40. X, 4 menos 1 da 3. Entonces, da 40x a la 3. Menos 9 por 2, 18. X, 2 menos 1 da 1, entonces x a la 1. Y la derivada del número da 0, entonces no se pone nada. Entonces la segunda respuesta sería esta. Sería esa. Fácil, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué le va a la 3? Y de esta manera se resuelven todos los ejercicios. Como ya les di la respuesta que están al frente, van a hallar la segunda derivada de todo. Ojalá me hagan el paso a paso de la primera derivada, así como yo les estoy... ¿Por qué he elevado a la 3? Porque vea que estoy haciendo este número, véalo acá. Entonces tenemos 10x a la 4. Entonces dice que 4 por 10 da 40x. Y le vamos a restar 1, entonces 4 menos 1. Eso quiere decir que da 40x y 4 menos 1 da 3. De ahí sale ese 40x a la 3. De ahí sale ese 40x a la 3. De la regla que les estoy diciendo. 4 por 10 da 40, pero a este 4 le restamos 1. Entonces da 40x a la 3. ¿Alguna otra pregunta? Listo, creo que no hay más preguntas. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Profe, Los ejercicios son muy fáciles. Esa es la forma rápida. Realmente el trabajo está muy Sí, fácil. okay. Física, mapa conceptual. Y cálculo, los ejercicios. Esos ejercicios están muy fáciles.
Y eso era todo por hoy, muchachos. Jodido. Que tengan un bonito día. Tienen todo el día para que me manden, me envíen esto al Classroom. Vale, vale, gracias. Eh, eh.